Universidad Técnica del Estado se ve honrada con la visita de nuestro primer mandatario, general Augusto Pinochet Ugarte. Su excelencia es recibido por las máximas autoridades de la UT, encabezadas por su rector, coronel en retiro Eugenio Reyes Tastets. Más adelante, el director agradeció la significativa ayuda del Supremo Gobierno, manifestando además que el hecho de que el presidente de la República inaugurase oficialmente el Centro de Computación significaba el inicio de un nuevo aporte para el desarrollo del país, a través de la óptima atención de las necesidades de procesamiento de información de la universidad y la patria. ¿Es una tecnología superior a la nuestra? Superior a la nuestra. ¿Y las luces que se ven, significa que gira este objeto o se desplaza simplemente? Los platillos voladores es un tema muy especial. Los ovnis, los platillos voladores, los extraterrestres, la estratosfera, eso es el tema del día. Yo me llamo María Cristina Carvelli y el nombre de mi estación de 11 metros era Nazca. Bueno, mi nombre es Daniel Morales. En mi época de oncemetristas se utilizaba un nombre de fantasía que se llamaba Centauro. Bueno, yo soy María Cristina Muñoz Donoso, esposa de Octavio Ortiz. Y en la radioafición nuestra estación se llamaba Lucero. ¿Por qué le pusieron Lucero a la estación? Porque, no sé, yo pienso que a pesar que en aquellos tiempos no nos interesaba el tema sobre estas cosas de extraterrestres, de alguna manera pienso que estamos involucrados desde antes y fue como traernos un recuerdo, traernos a la realidad de lo que iba a suceder. Nosotros manteníamos nuestro equipo de radio encendido las 24 horas. Una buena antena teníamos, una antena que no era alta ni nada, pero la altura a nosotros nos favorecía arriba de la cordillera. Y estaba ahí la radio como siempre, se escuchaban murmullos, voces de lejos, de estaciones de otros países. Y tipín, 1 de la mañana más o menos tiene que haber sido, se empezó a escuchar una voz de un hombre fuerte y clara la transmisión, pero excelente. Este es el sur austral de Chile que llama. Nadie le contestara. Yo dije, algo está pasando. Le voy a contestar yo. Nosotros contestamos y el señor se notaba que estaba, pero preocupado, y nosotros queríamos que nos contara qué le pasó. Finalmente nos dice que él es un marino que está en un faro en el sur de Chile y que en ese momento estaban pasando cosas muy raras. A todo esto nos había dicho que este caballero se llamaba Héctor. Y que el faro se llamaba Mitagua. Y lo que pasa, me dice que aquí frente a nosotros, en el faro, en el mar, se posó una bola de fuego grande. Y está ahí sobre el mar.
Ahí la vemos clarito de aquí donde estamos nosotros. Entonces estábamos conversando cuando dice, oye, esta cuestión salió y pasó y viene para acá. Y sonó fuerte. Y quedó todo en silencio. Y nos quedamos mirando con la Cristina 5 minutos tal vez. Atento Lucero, atento Octavio. Sí, pues yo salto y pesco la radio, sí, cómo no, ¿qué pasa? Y de repente nos contestó y dice, no saben lo que pasó, muy asustado. Esta cosa, esta bola que había en el horizonte pasó sobre nosotros y quemó a mis marinos. No, es que aquí quedó la embarrada, me dijo. Voy a tener que cortar. Nosotros quedamos de juntarnos al otro día en la noche con Héctor. Él nos iba a contar ahí los detalles. Pero Héctor no apareció. Apareció Alberto. Yo soy el capitán del yate del Mitilus 2. Yo estaba viendo todo lo que pasó anoche. Estaba por aquí en un recodo de la isla, con mi yate fondeado. Pero cuando esta cuestión pasó sobre la isla y hizo todo lo que hizo, y quemó a los marinos, quiero contarte que yo estaba aquí, al lado. Ese fue nuestro primer contacto con Alberto del Mitilus 2. Y empezamos a conversar continuamente con Alberto. Hola Cristina, toda la niña, el Alberto, qué sé yo, ¿cómo estás? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué es de tu vida? No sé, estaríamos 3 meses, harto tiempo conversando. En realidad fue amistad porque casi todas las noches hablábamos y él nos contaba lo que hacía. Hoy era pero fumador y garabatero, pero ni te explico. No sé si fue después de 1 mes o de 2 meses. Y aparece Alberto llamando a la estación Lucero. Entonces no me dice, mira, lo que pasa es que conocí unas personas aquí. Y están en una isla. Me ofrecieron que me fuera con ellos a trabajar con el yate. Ellos ofrecieron pagarme muy bien. Pero un día de estos te voy a presentar a uno. Son muy buenas personas, parecen curas o mormones. Y un día en la tarde apareció Ariel de la isla Friendship. Y yo dije, esto se va a saber algún día. Y nosotros lo vamos a contar. Y nadie nos va a creer. No, chamullo, qué sé yo. Voy a empezar a grabar yo las conversaciones. A ver, Ariel, ¿estás por ahí? Aquí estamos. Bueno, mira, estoy sucediendo que todos aquí están preocupados. Por eso hay poca gente aquí en estos momentos.
preguntar a alguien si nos puede mostrar algo de la luna. Pero en estos momentos no tengo un monitor frente a mí, Roger. Ya, ¿y puedo ir a ver yo? Sería conveniente que tuviera un telescopio o algo así. Cielo. Ahora. Pero había un punto donde que no estaba ahí. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección, Ariel? Porque no conocemos acerca de estrellas. Cuéntame para el norte, para el sur, al este, etcétera, por favor. Sobre Centauro. Ariel, yo quiero preguntarte directamente, si ustedes tienen algo fuera de lo terrestre, extraterrestre, pues. Bueno, esa es una pregunta muy seria. Una pregunta muy seria. Tal vez fuera del planeta, tal vez fuera del planeta, pero no fuera de la humanidad. Tal vez fuera del planeta, pero no fuera de la humanidad. Ya, ok, un millón de gracias, Ariel. Mira, lo que queremos es que tú nos guíes porque confiamos plenamente en ti, Coesele. Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Pero queremos en realidad saber por qué agosto es el mes de los gatos y hemos invitado al veterinario don Eugenio González para quien pido un aplauso para que nos cuente un poquitito de la vida de los gatos. Sonó la radio y estaba llamando a Ariel. Atentos los serieros, salgan al patio y miren el cielo. Tenemos una cámara afuera que dentro de poco a lo mejor vamos a poder mostrar algo muy interesante porque estamos viendo como un objeto brillante en el cielo, así que estése atento a ver si lo podemos mostrar dentro de pocos instantes. Bueno, ese objeto es para el cual nosotros no tenemos explicación. Ahí lo tienen ustedes que hace algunos movimientos en el cielo, si usted se fija. Es un objeto blanco, es brillante. Se ve muy pequeñito, pero si usted sale y lo mira por la ventana lo va a ver. Eso es todo lo que le podemos mostrar. Estamos en el patio del canal. La próxima semana tendremos un especialista que nos va a contar de qué se tratan todos estos fenómenos. Y mientras... A todo esto habían varias estaciones alrededor que decían, ¡uy, se está moviendo! Estaban todos escuchando. Oye, ¿qué cosa estás viendo? Oye, está atrás, oye, mira, ni sé cómo explicarte, pero espérate, mantén, por favor. Aparece Daniel y dice, Cristina, ¿y qué están viendo? ¿Qué están viendo? Esa fue la primera vez que conocimos a Daniel. Y bueno, Cristina me dice que estaba muy asombrada, que no me daba mayor detalle, solo me decía, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Salí y me fui dando cuenta que todo el mundo, todos miraban hacia arriba. ¡Hola, atento, friendship! ¡Está copiando! ¡Ahí está! Quiero helicóptero, no se acerque, que no se acerque. Yo tuve la suerte de presenciar el fenómeno por varias horas y grabar en mi mente todos los detalles posibles porque me
internamente pensé que esta era una observación importante. Y una de las cosas más relevantes de mi percepción era que un foco de luz giraba como un potente haz de luz. Pasaba y así sucesivamente, como que estuviera dando vuelta a eso. Y nunca encontré yo una opinión que orientara a un faro giratorio como el que yo vi. Pareciera que yo fui el único que lo vi de esa forma. Ahora vamos a mover. ¿Van a mover qué? Solamente 5 grados hacia cordillera. Ya, positivo, sí, lo vi, que se movió 5 grados hacia cordillera, pero dime por favor, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa, Pásale? ¡Está moviendo Mona! Sí, se está moviendo. Ay, Dios mío, oye, pero yo no sé qué pasa. Palabra que estoy gritando entera. Tienes una Biblia a mano, revisa el Apocalipsis. Y ahorita que recordemos este día muy especialmente, Roger. Recuerden muy bien este día, dijo, porque es el comienzo de una nueva era. Pues, así nos hizo a nosotros, porque imagínate que nos estén diciendo más o menos que se va a caer el mundo. Y ahí terminó la comunicación. Ese es el caso que puede ser considerado el evento fundacional de la ufología chilena, porque es algo que todos los que estábamos vivos en esa época y vivíamos en la zona central recordamos. Bueno, en estos 25 años de investigación del fenómeno OVNI, un poquito más, lo he dedicado 22 al tema de Friendship. El tiempo real que llevo en este caso son alrededor de 24 años, casi la mitad de mi edad. Desde ese momento tienen que haber pasado unos más de 20 años, 22 años más o menos. Friendship es una isla que se encuentra en el archipiélago de los Chonos, una zona de unos 3.800 islas, la mayoría deshabitadas, casi todas deshabitadas. Una de estas islas es Friendship. En la isla hay 14 habitantes que son permanentes, todos estos son los que tienen nombres terminados en él. Yo me llamo Ariel también, pero es una coincidencia interesante. Y además vivo en una isla, así que del sur de Chile también, entonces, pero es coincidencia. Yo no soy el Ariel de Friendship. Una de las razones por las que están en la Tierra es la de evitar que eso que ocurrió para ellos ocurra. Y están aquí para desviar la línea de tiempo hacia otra dirección. Ellos dicen que en ese tiempo futuro remoto del que vienen, fueron invadidos por una raza enemiga. Perdón que me ponga así, pero es como si lo sintiera. Probablemente yo viví eso. Ellos tuvieron la invasión de esta raza alienígena, reptiliana, y destruyeron sus mundos, fueron esclavizados y vivieron una tiranía
fuerte que duró miles de años, cientos de miles de años. Entonces hubo un grupo de pleiadianos que vino a la Tierra para evitar que eso ocurra. Probablemente yo soy uno de ellos, y yo siento que soy uno de ellos. Hay mucha gente más encarnada como humanos, personas comunes y corrientes. La mayoría de nosotros nunca vamos a tener un contacto directo con Ofrensi, por ejemplo, o con estos seres alienígenas positivos. Pero probablemente no es necesario que ocurra. Es parte de la misión que haya gente viviendo como personas comunes y corrientes, como terrestres comunes y corrientes, viviendo lo que vive una persona común y corriente en la Tierra, un humano terrestre, sintiendo lo que sienten las personas de aquí. Quizás de esa forma sea la mejor forma de ayudar al mundo, a la humanidad, a la Tierra. Todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto. Ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. ¡Ay, Ariel! Pues en el verano, José. Argentina, tía. Dile que me invite a mí también, que estoy fascinada. Oye, mira, yo de lo único que te puedo decir es que nosotros nos comunicamos con esta isla, que es una isla que está cerca del Golfo Atenas, y como lo decimos amigos, nos invitaron. Y no sé, pues eso es todo lo que sé, pues, Celeste. Tú sabes que el ego del ser humano se eleva pero tremendamente y pensamos, uy, estaba hablando con nosotros. Pero después tú te das cuenta de que si unas personas así hablan contigo es porque tienes que dar más que los demás. Y a mí el switch de la vida me cambió, pero terriblemente. Hagan un examen profundo de conciencia y vean si son las mismas personas. Cuando comenzamos a hablarlo. Oye, sí, a veces lo hemos comentado, fíjate, realmente, y no somos los mismos, para nada, porque hemos conversado aquí en los 5 puntos y realmente hay cosas que hacemos ahora que no las hubiéramos hecho antes. Así que ha sido muy positivo todo lo que nos ha pasado, José. Cuando conocí a los luceros, porque era el nombre de la estación de ellos, escuché el cassette que ellos tenían. Y ahí recién nosotros empezamos a ver qué es lo que era esto. Cuando ellos llamaban, era una música así, esa, tan, 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 tan. Oye, Ariel, la Andrea me está preguntando si hay si hay diferencia entre las estaciones del año, José. En el invierno llueve, la primavera también llueve mucho, el verano llueve. Hay una diferencia, ¿no? Oye, qué tremenda diferencia. Bueno, ellos decían de que vivían en una isla en el sur de Chile y que era muy bonita. Pero la verdad que nunca supe yo dónde realmente estaba la isla o cómo era. Ahora, yo en una oportunidad yo soñé con la isla, o bien me llevaron para allá en sueño, porque yo nunca puedo saber eso. Pero yo soñé que la isla era, y que llegaba a una parte así donde era tan lindo, era todo blanco, tenían piezas así como para cada familia, había mucha gente, andaban todos vestidos de blanco. Entonces eso es lo que yo no sé si me llevaron en algún momento para allá, porque si ellos sabían todo lo que uno hacía y dónde andaba, no sé si me habrán llevado en la noche.
Era mágico, era maravilloso, era mágico. Estábamos viviendo una experiencia tan diferente del diario vivir. Piensa tú que en esa época la contingencia estaba enmarcada en todo este tema social que nos ha perseguido por tantos años en nuestro país, en Chile. Entonces eran válvulas de escape de alguna manera. La alegría y entusiasmo juveniles continúan en aumento. Siguiendo con su visita, el presidente de la República se dirige hacia el Foro Griego, donde le aguarda una multitud entusiasta de estudiantes. Luego de recibir la calurosa recepción estudiantil, el general Pinochet aprecia las danzas tradicionales que presenta el ballet folclórico de la Universidad Técnica del Estado. La reciente aparición de objetos voladores no identificados en los cielos de varios países del continente americano, incluyendo el nuestro, ha hecho crecer en la opinión pública y en los científicos un gran interés sobre una materia que sigue siendo la gran incógnita de la humanidad. Si existen estas naves espaciales, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son sus tripulantes? ¿Qué intenciones traen? El periodista Marcelo Araya emprendió hace algunos días una de las misiones más difíciles respecto del tema espacial: ubicar a aquellos chilenos que han tenido contactos con seres extraterrestres. No solo los ubicó y obtuvo sus testimonios, sino que incluso llegó hasta extrañas sectas adoradoras de ovnis cuyos integrantes aseguran que tienen contacto permanente con este tipo de seres que se les presentan en forma de ángeles apocalípticos anunciando el final de los tiempos. Oye, Ariel, nosotros, si de aquí a enero decidiéramos ir a la isla, ¿ustedes no recibirían cuéseles? Sí, estoy segura, Ariel, estoy segura, con un poco de temor, te lo confieso, un poco de temor. Pero no sé si sería como mucho pedir que viniera una persona para prepararnos. Y sé que yo haría lo que tú me dijeras para poder comunicarme con aquellas personas, pues se ve. Y un día me llamó un señor a mi radio. Soy de la estación Taiquemó, vengo de Chiloé, traigo un encargo de Ariel de la isla Friendship, quiero juntarme con ustedes. Me llamo Ernesto, de la Fuente, Galderías. Y fue como un amor a primera vista, te voy a decir yo. Nos juntábamos en nuestra casa desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, 6, fumábamos a parejita. Pero siempre el tema era Friendship, donde estuviéramos. ¿Qué saben ustedes de esos gringos, oye? A lo mejor tú sabes más que nosotros, le dijimos. Ernesto fue un tipo hermético y no hablaba todo y no contaba todo. Pero algo extraño había en Ernesto.
El rol de Ernesto de la Fuente en la historia de Friendship, yo diría que es el centro, es como el personaje principal. Tanto en sus testimonios como en sus escritos, Ernesto de la Fuente ha dicho que estaba viviendo en un fundo que se llamaba Taiquemó, en la isla de Chiloé, cerca de Kemchi. Estabas absolutamente solo, en el medio de la nada. Exacto. Sin luz eléctrica, sin agua potable. ¿Cómo fue todo eso? Comenzó que yo hablaba normalmente con un señor que se llama supongo, Alberto. Él era dueño de un yate. Y yo, como hablaba siempre con Alberto, después empecé a hablar con la gente que andaba en el yate de Alberto. Lógicamente que les pregunté quiénes eran, me explicaron que eran una congregación. Friendship. Amistad. Y que habían comprado una isla en el sur de Chile y que estaban instalándose. Yo estaba aquí. A ver. Y la isla está por aquí. Y tenían algo como que te insinuaba paz, tranquilidad. Como que irradiaban algo. Y ellos me pidieron a mí que yo recibiera personas que iban hacia la isla. Entonces la labor mía era que yo los recibía en un puerto y se los entregaba a ellos en el yate. Ahí fue donde empecé a conocerlos personalmente. Y ahora me doy cuenta de que es Ernesto el que nos tiene que a nosotros comunicar las cosas. Y Ernesto puede al fin comunicarse bien con ustedes y a la vez con nosotros, pues él es. Cualquier pregunta se la pueden hacer a Ernesto, que prácticamente nos representan. Tiene nuestra representación en el lugar donde ustedes viven. Bueno, se supone
que nosotros no iríamos a pasear allá a la isla, sino que iríamos a radicarnos, Roger. Ya, listo, sí, te preguntaba justamente, Ariel, porque, bueno, acá tenemos ciertas cosas, no muchas, pero algo hay, y entonces, no sé, pues habrá que tomar alguna decisión sobre eso. Ariel nos había dicho, no traigan nada, traigan su cepillo de dientes, porque acá en la isla tenemos todo. Tenemos un departamento que hemos hecho especial para ustedes. Hicimos una piscina, hicimos todo para ustedes. Y bueno, uno se empieza a entusiasmar. Ya, listo, Ariel. Creo que Ernesto viajará pronto y al sur, ¿eh? Después, más adelante, iríamos nosotros con la estación Centauro y nos reuniríamos con él allá y haríamos los contactos pertinentes con ustedes, por Roger. Ernesto se vino antes. El punto de reunión era Taiquemó para después seguir hacia Quellón. Íbamos con muy poca plata, comíamos una vez al día, pero emocionados, oye, con ansias, con ganas. Y no solo por el hecho de que te entusiasmas porque hay algo físico, vecino, qué sé yo, sino que para saber qué mierda le pasaba. Entonces, la única manera de saber realmente lo que pasaba era ir. Nosotros estábamos en Quellón esperando tener una comunicación con el barco, porque se suponía que nos queríamos ir. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Cuando tuve un llamado del barco del Mitilus 2, y realmente no me acuerdo si fue Ariel, Miguel, no me acuerdo bien con quién fue, pero alguien nos contó que el Challenger iba a partir. El Challenger iba a partir. Iba a explotar también. Iba a explotar. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. One minute, 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Y bueno, me encuentro con el Octavio estaba muy confundido porque hablaba de friendship y era todo por este tema de la tragedia del Challenger, por lo que había sucedido. Pero yo no alcancé a ver el cuadro donde explotó. No lo quise ver nunca durante por lo menos 5 años. Y ahí Octavio dijo, no, nos volvemos a la casa, nos vamos a Friendship. Toda esta magia de friendship, ellos sabían, podían adivinar el futuro prácticamente, sabían todo lo que iba a suceder, ¿ya? Tenían una tecnología pero mágica, una isla donde te podían curar de cualquier enfermedad, donde venían rayos gamma, centellas, cáspitas, qué sé yo, y con toda una magia te podían hacer tantas cosas. Pero entonces nosotros intuimos que a raíz del tema del Challenger sencillamente no iba a ser posible viajar porque yo estaba muy ocupado y decidimos regresarnos. No supimos más de Friendship. Octavio después con Cristina, con las niñas, regresa a Santiago. Yo me quedo por un mes, aproximadamente un mes, estuve con Ernesto en Taiquemó.
Yo por mí me embarco, yo me voy. Con todo lo que nos enseñaron, con todo lo que decían, no me imagino. Jamás nos hicieron hacer nada malo. Pero yo siempre tuve miedo, siempre tuve miedo. Lo he hablado cientos de veces con Octavio. Cuando yo, sobre todo, abracé el tema Friendship, me ilusioné mucho con ir a la isla, me obsesioné. Siempre decía yo, ¿y si son extraterrestres y me encierran en una jaula? Es el temor a lo desconocido. Tenían los mismos temores que Octavio. Es natural en toda orden de cosas. Cuando uno va leyendo todos los mensajes que los protagonistas del caso van dando a conocer, me pareció muy curioso el hecho de que esta entidad llamada Friendship tuviesen un interés particular en lo genético. Yo muchas veces le pregunté, cuando hablaba con ellos, le decía, ¿pero por qué yo? ¿Por qué quieres hablar conmigo? ¿Por qué yo? Entonces me decían, me dijo en una oportunidad, porque tú eres muy especial. Los hemos elegido a ustedes no por talento, sino porque teníamos, llamémosla por el momento, información genética, que nosotros necesitamos sacar de ustedes. Y quiero que nos autoricen. Y yo le dije, ya, pues, te autorizo. Y nosotros entendimos que en el fondo Isla Friendship habría sido en su momento un lugar de experimentación genética. Y obviamente eso implicaba, en la mayoría de los casos, que ellos tenían que viajar a la isla. Y eso lo podemos fundamentar un poco con lo que yo sí apoyo, de que se trataría de un laboratorio de especialidades medicinales para cierto tipo de gente. Entonces, si asociamos de que el dinero lo compra todo y hay medicamentos especiales en ese lugar, ¿por qué no contar con un banco de órganos ilegal? No hay presos políticos en este momento. Y los que están en las cárceles han sido juzgados por las leyes militares, así que prisioneros no hay. Y con respecto a los desaparecidos, hay una justicia que está estudiando problemas, que está viendo problemas, y yo, mi impresión personal es que esto es mucho de propaganda, de preparar y montar un espectáculo para mostrar hacia el exterior el problema de los desaparecidos. Se acabaron los prisioneros y ahora siguen con los desaparecidos. Eso no lo tengo claro, porque según tú tendríamos que aprender muchas cosas. Entonces decíamos, nosotros vamos a estar un poco abandonados, pues el... Ustedes no van a estar nunca abandonados. Y comprender una cosa, el conocimiento está dentro de ustedes. Ustedes mismos lo van a descubrir dentro de ustedes. Solamente necesitan un guía para que ordene todo esto y agregue los conceptos que faltan. Pero va a estar con ustedes Ernesto, va a
considerado el único testigo que habría visitado la isla de Friendship, Ernesto de la Fuente. En los años 80 se fue a vivir solo a una cabaña en Chiloé y allí estableció contacto con la gente de Friendship. Incluso, dice, visitó su isla. Él accedió a conversar con nosotros, en parte por una antigua amistad personal de los tiempos del comienzo de la televisión. Y solo diremos que actualmente vive en algún lugar del norte de Chile, donde hablamos con él. ¿Cómo fue tu reencuentro con Ernesto? Bueno, claro, de pronto los muchachos me dijeron que en el norte había una historia interesante sobre ovni o sobre extraterrestres y que el protagonista era un señor llamado Ernesto de la Fuente. Yo casi me fui de espalda. Ya, Ernesto, lo primero que vamos a hacer es que te voy a mostrar una película y después la comentamos. Ya. La vas a ver aquí en la pantalla. Ya. Yo te conozco hace muchísimos años, más de 30, y doy testimonio de que eres uno de los fumadores más empedernidos que yo haya conocido. Eras, porque ahora no. Ya. De manera que tuviste un cáncer al pulmón. Ya, ¿y qué pasa ahí? Se me viene el mundo encima porque, no sé, es la típica cosa que uno cree que jamás le puede ocurrir a uno. Pesaba 58 kilos. Entonces, verdaderamente me descontrolé. Yo era poco aficionado a los doctores, hacía como 20 años que no me veía un médico. Y me vio, me hizo la radiografía, y lo primero que me preguntó fue, ¿qué previsión tiene? Yo no tenía previsión. Se le dije, no tengo. Se dijo, no, pues, siempre ocurre con la gente joven. Que cuando ya no se preocupan. Y cuando llegue el momento que se van a morir, ahí se acuerdan que tienen previsión. Así de repente. Le dije, pero doctor, ¿qué tengo? Cáncer, hombre, no está viendo, mire. Ernesto era ver un pedazo de cera, flaquito, delgadito así, casi no hablaba, con la cabeza agachada, hundido en un sillón de cuero, oye, y me acuerdo muy bien que yo le dije a Cristina, yo dije, Ernesto se muere, no le doy más de un mes. Y me encontré solo, en la casa, viejo, enfermo, y me fui a los dos vicios que tenía, el cigarrillo y la radio. Empecé a recorrer la radio. Y Francis me había advertido muchas veces, deja de fumar, que se puede convertir en algo serio. Traté de volver a estos señores
Y finalmente después me contacté con ellos y sané. ¿Y cómo sanó? Me dijeron que ahora fuera. A la isla. A la isla. Atento Isla Friendship, CQDX, atento Isla Friendship. Este es Taitimo llamando, adelante. Y de repente en la radio aparecen los Friendship. Y mira, sabemos lo que te ha pasado. A lo mejor todavía hay tiempo. Vente para acá. Ahí te embarcaste. Ahí me embarqué. En el mismo yate al cual ellos habías En el ido a yate que dejar, se llamaba Mitilus II. al cual tú habías llevado pasajeros anteriormente. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Bajaste del barco? Bajé del barco y entré. Jamás me habría imaginado una construcción de ese tipo. Bajo tierra. Bajo tierra. Una cosa como de película de ciencia ficción. Bueno, si lo pensamos, sí. Detalles de piezas, cosas que no calzan en lo normal. Pero encontrarse con un terminal de computador, cada 50 metros. ¿Tú lo viste? Sí. Vi alto. Detalles. Me subí al ascensor hacia abajo. Era una construcción moderna. Muchas cosas extrañas. Puros puntos verdes y ciertos puntos rojos. El invernadero. El invernadero donde hay plátanos y piña. Era una mina polimetálica y sacaban 9 elementos distintos. ¿Y qué te hicieron? Ahí empezó el tratamiento. Yo tengo entendido que me intervinieron físicamente. Los extraterrestres. Supongo que sí. Supongo que sí. Flotando, muy agradable. Usted se va a relajar y me va a contestar algunas preguntas. A ver, ¿cuál es su nombre? Bien. ¿Qué es Friendship? Una organización. ¿Una organización? ¿Y a qué se dedicaban exactamente? O más o menos. Científico, no sé, algo científico. ¿Y usted estuvo allá, en Friendship? Sí. ¿Sí? ¿Estuvo con ellos? Sí, fui. ¿Fui? Fui. Sí, ¿para qué fue? Me iba a morir. ¿Ya? Yo quería morir. ¿Y ellos podían curarle? Dijeron. ¿Y qué pasó? Me mejoré. Tengo un defecto. Me voy a morir con él. Que solo hago lo que quiero. Entonces, yo salí a la universidad como ingeniero y supe que había que necesitaba gente en televisión. Yo trabajaba en todo. Desde ayudarlo en la cámara, el sonido, me gustó. Y me vi en otro mundo distinto, viajando en avión, en los mejores hoteles y conociendo Chile completo. Así que nos divertíamos, era entretenido, distinto, ¿sabes? Era una persona distinta, no hay mucha gente como Ernesto.
pero también era una persona solitaria. Ernesto no era una persona de amistades, ¿no? Él solo y el contacto necesario nada más. Y recuerdo muy bien esto porque la señora de él se suicidó cuando trabajábamos en Enfoque. Estábamos todos en Brasil y Ernesto tuvo que volar hasta Brasil. Y estaban todos, cómo lo recibimos, en fin. Y efectivamente lo recibieron con gran ceremonia y todo, y Ernesto venía como siempre, broma. No venía afectado en absoluto, no, venía normal. Había pasado esta desgracia y ya. Bueno, la muerte de mi hermana parece que fue un día domingo. Entró al dormitorio matrimonial de darle papa a la guagua y de repente sonó un disparo y de ahí se vino toda la tragedia encima. Y a la mañana Ernesto, cuando llegó, se tiró encima de la cama donde estaba Andreita, ya estaba guaguita, recién nacida, y decía, perdóname, 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 muchas veces, y llorando. Y nosotros, ¿de qué lo perdonamos? A veces un solo sonido puede destruir el paraíso. El 12 de mayo de 1970, aquí en esta parcela de Santa Ana de Chena, exactamente dentro de esa habitación, murió trágicamente la joven esposa de don Ernesto de la Fuente. Primero que nada, yo no creo en esta cuestión de las ánimas penaduras ni nada por el estilo. Pero de que aquí, ahí ha pasado algo sobrenatural, o llámenlo como quieran, eso sí, eso me consta. Yo lo que puedo atestiguar que, bueno, yo también he visto cosas, pero yo creo que es lo que le pasa a cualquiera, que está justamente en el límite de lo real y de la imaginación. Uno entra a una pieza y ve algo, es en el límite del campo visual. Yo entré a la pieza del teléfono y creí que mi esposa estaba hablando por teléfono, entonces pasé. Después la veo salir del baño, me di cuenta que no era ella. Entonces, había alguien en el teléfono. Después fuimos a ver y lógicamente que no había nada. Fue entonces cuando Ernesto de la Fuente supo que la presencia que los perturbaba podría ser Patricia, su primera esposa. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de ficción en este caso? Nos referimos al caso Friendship y a la misteriosa isla del sur del sur. Así que, señores Cris y de la Fuente, ustedes tienen la palabra. Bueno, la única vez que lo vi fue en el CEFA y me pareció impresionante porque yo dije, bueno, acá, ¿cómo se expone este hombre? Debe tener algo bien interesante y convincente, ya que era una entidad oficial que dependía de la Fuerza Aérea. Entonces, esto va a estar más que interesante. ¿Usted lo vio? Se llenó el salón auditorio de la Escuela Técnica Aeronáutica en esa época y se trató el tema. Entonces, le dimos tiempo de exposición con todos los antecedentes que tuvieran a la mano demostrables a Ernesto de la Fuente y Octavio Ortiz. Así que teníamos nuestro equipo de radio, nos comunicamos con un montón de gente. Pero el hombre estuvo nulo, como que desapareció, como que se le apagó la tele. O sea, fue lamentable. Y de eso puede comentar Michel porque estaba ahí. Y yo tuve, las cosas de la vida, a Ernesto de la Fuente una fila delante de la mía. Y en un momento dado que hubo una pausa, yo junto con otras personas más, no nos conocíamos, pero cada uno en paralelo le iba diciendo a Ernesto de la Fuente,
¿Cuándo vas a mostrar las pruebas? ¿Cómo vamos a saber que tu cáncer es efectivo? La última pregunta ya en el fondo. Bueno, he escuchado mucho, se habla mucho de muerte, pero creo que hay una pregunta basada en la ciencia que debería hacerse. ¿Hay certificación médica de antes del viaje y después del viaje? Por supuesto que no antes, no con la presentación de mi trabajo, y con los exámenes de mi. Pero ¿cómo ustedes creen que me aguantaron en el programa OVNI? El programa aguanta muchas cosas. Sí. No, yo la radiografía la tengo. No aceptaba cuestionamientos a su radiografía, como que era el dueño de las tablas de la ley y que era esa palabra de Dios y que nadie podía cuestionarlo. Y el único que lo defendía era Sergio Alcayaga de una forma fanática. Ernesto tuvo una misión específica en esto y que ha sido muy criticado por no mostrar sus exámenes, por sobreactuar muchas cosas. No, Ernesto hizo lo que tenía que hacer y yo creo que esa fue su misión y yo lo respeto mucho. O sea, existe todo este material. Esto podría hacerlo público, radiografía, certificado de un médico, diciendo que usted tenía un cáncer. Yo la radiografía la tengo. Y él dijo que él iba, en la segunda charla que iba a ser la semana siguiente, él iba a traer los antecedentes para que le creyera. Bueno, dicho y hecho, esa segunda oportunidad se canceló 2 o 3 días antes y nunca fue. Es más, te diré una cosa. Yo tengo los exámenes de Ernesto de la Fuente después de varios años, pero no los voy a investigarlos por respeto a él y no creo que me lleven a nada, porque ya sé la misión de Ernesto. Ya sé la misión. Le costó caro a él. Su prestigio y muchas cosas. Pero el Friendship le supo agradecer también. Yo, a la gente que llevé, yo llevé hombres, mujeres y niños también. ¿Y qué pasaba con esta gente? ¿La volvías a ver? ¿Qué pasaba? Esa gente, algunos los volví a ver, a veces no los vi nunca más. ¿La gente que no volvía, tú sabías qué pasaba con ellos? No, yo no tenía nada que ver. Miss. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Roles de periodista, la Miss. Apreciación. Con mucho gusto. Luego le entra plomo con usted, ¿estamos? Sí, ese era el jeep. Ese era el jeep de Ernesto. Que se subía a la capota, se colocaban las ventanas que iban aparte. Y a él le gustaba salir en ese jeep con una boina que tenía, una boina muy parecida a las boinas del ejército, con un chaquetón negro cruzado. Le gustaba pasar sobre todo por el regimiento Buin y los guardias se cuadraban cuando pasaba. Entonces me decía, mira que son tontos, piensa que yo soy del ejército. Yo me reía porque lo encontraba gracioso, ¿no? Pero pasado el tiempo parece que era verdad, que algún poder tenía. A él le gustaban las armas y la lucha y los golpes, eso le gustaba. Muchas de sus fantasías estaban relacionadas con eso, justamente. En su caso, él tenía armamento. Tenía una Colt 38, tenía una pistola tipo Beretta, tenía 16 tiros automática, un rifle con mira telescópica. Yo creo que en el año 71 el pensamiento de derecha estaba derrotado. O sea, nadie hablaba de su simpatía por la derecha en ese contexto. Yo creo que probablemente su pensamiento derechista sí lo tenía, se lo guardaba y él empezó, después del golpe, a organizarlo y a expresarlo y a buscar contactos, probablemente.
me consta que era pinochetista. Una vez me dijo, ¿tú crees que había alguna otra manera de hacerlo? Ya no me llevaba a sus grabaciones, no, es decir, tenía que hacer otras cosas y salía en las tardes y una vez llegó con el jeep perforado en uno de los fierros. Vino el 11 de septiembre y él pescó documentos de ahí y quemó muchos documentos en un fogón que había. Y de ahí no lo vi más. Nos allanaron por ahí por octubre. Todavía habían documentos de Ernesto en mi closet porque él ocupaba mi dormitorio. Había unos sobres sellados. Preguntaron de quién eran y mi madre dijo al capitán de mi yerno, le dijo. ¿Y quién es su yerno? Ernesto de la Fuente. Inmediatamente se paró el operativo, hizo salir a los 19 conscriptos que estaban adentro de la casa, así que en eso quedamos. Conmoción causó en la opinión pública esta fotografía aparecida hoy en la prensa, donde se distingue claramente a un lado el presidente de la República y al otro el vidrio del automóvil en que viajaba, completamente perforado por los impactos. Este costado, precisamente, es el que ha llamado la atención. Yo veo una virgen, se le ve la cara muy clarita. Y la virgen me imagino que protegió al presidente. O sea, al presidente en segundo término. Y en primer término se ve junto a un automóvil, donde sale realmente la figura de una virgen ahí. La virgen, inclusive se ve como que tuviera la corona alrededor. La virgen y el niño. Claro, está claro, está diciendo. Que es un milagro que se salvó el presidente. Bueno, delante tuyo, encima del granadoste, hay un libro. No sé si lo puedes tomar. No, acá, ya. Puedes ir a la página 211 y leer el párrafo. Informe Reti. Informe Reti, bueno. 211. Lo he marcado, perfecto. Ya. El 21 de octubre de 1973 desaparecen Luis René Lobo Gutiérrez, 25 años, Carlos Germán Maldonado Torres, 41 años, ambos obreros agrícolas. Ese día fueron denunciados por civiles ante personal militar por haberlos supuestamente amenazado. Los condujeron al cuartel de Mayoco, pero allí no se aceptó su ingreso, atendiendo a que los hechos en que se los implicaban habían sucedido fuera del territorio de esa unidad. Siendo entonces devuelto a sus captores. Desde ese momento no se tienen más noticias de las víctimas. Mira, tengo esta, jovencito. Esa es su foto. Y María Esperanza, ¿y cuándo fue la última vez que viste a tu padre? Cuando él desapareció, él estaba haciendo el alcantarillado de la casa de mi abuela, de su mamá, digamos. Ahí nos vimos, ahí nos encontramos. Y después ya hasta el día de hoy. Tengo bellos recuerdos de él, un hombre trabajador y perdón. Esa fue la última vez que lo vi, digamos, antes de que él se desapareciera, hasta que después uno de mis tíos me fue a avisar a mi trabajo que él había desaparecido. Pero septiembre fue la última vez que yo lo vi. Así que, nada, pues ahora sigo buscándolo. O por lo menos saber qué pasó con él. Reabrí su caso
Y sigo luchando hasta el día de hoy. Y voy a llegar hasta el final. Porque yo soy la hija de Carlos Germán Maldonado Torres. Mi papá en realidad nunca tuvo militancia política, ninguna. Solamente dedicado a su trabajo, y lo otro que le gustaba era el fútbol. Y ellos solamente estaban celebrando después de un partido. Y después llegaron militares y los fueron a detener a ellos. A lo mejor pensaron que ellos tenían alguna militancia política y que también usaron armas y que también, pero no se averiguó nada más, solamente se desaparecieron. Hasta el día de hoy no hay nada que nos diga qué pasó. ¿Cómo supiste que en el caso de tu papá había participado civiles, como Ernesto de la Fuente? Bueno, por lo que yo sé, una persona prestó su vehículo y de ahí los llevaron al retén. Yo creo que ahí fue donde él se involucró en esto de la desaparición de mi papá. Hay un concepto que se llama la huella anémica, que hace mención a los recuerdos y cómo nosotros vamos encapsulando esos recuerdos. Y de pronto esos recuerdos van generando una historia y van llenando ciertos espacios. Yo creo que esto es lo que le ha sucedido a muchos en este tema de French. Era tal la necesidad de creer en esto, que es lo mismo que sucede con las religiones. Es tanta la necesidad del ser humano de creer que hay algo más allá, que acomoda las cosas, las acomoda. Yo creo que la historia de Friendship tiene, por decirlo de cierta forma, un componente especial, que es una historia muy bien urdida, una historia muy bien pensada. Tiene una isla lejos, ¿no es cierto?, y imposible de ir a ubicar, muy bien pensada. Tiene todo el tema tecnológico, el tema genético, ¿no es cierto? Tú eres alguien particular. Si Friendship te elige, porque tus genes son fantásticos. Y la sanación de cáncer, de enfermedades terminales. O sea, ¿cuánta gente ve un programa Omni y dicen, yo tengo una nueva esperanza? Ariel, con respecto, ¿por qué se escuchan diferentes voces? Hay varias sensaciones en frecuencia. Hay varias sensaciones en frecuencia en estos momentos en diferentes partes del mundo, Roger. No, yo me refiero a... Yo me imagino que tú sabes que he estado escuchando los cassettes y se escuchan diferentes voces. Alguna media norteamericana, y hay una voz bastante parecida a la de Ernesto. Repite.
Ariel, ¿me estás escuchando? Oye, Ariel, cuéntame, ¿qué es de Alberto? Fíjate que yo hablé con Alberto hace como 2 o 3 meses atrás. Para mí era Ernesto el que me llamaba. Me dio como una rabia, sí, porque pensé, Ernesto me está tomando el pelo y me se está haciendo pasar por Alberto. ¿Te vuelvo a repetir la pregunta? Al principio, cuando me di cuenta de que todo esto era una mentira, sentí un bajón. Porque por una tontera, por una pelotudez tan grande, mi vida pudo haber sido totalmente diferente. Porque Ernesto es el creador de esto. Sencillamente por eso. El creador, todo lo que partió bonito, se termina por lo menos para mí, se terminó por derrumbar. Fue el creador de esto. Es, yo creo que uno de los guiones más lindos que se han hecho. Es uno de los guiones más lindos. Yo creo que él tiene obviamente culpa encima, que lo hacen alejarse de Santiago para protegerse o para no evitar ser investigado, en algún momento en Chiloé, después en el norte, y probablemente construir historias con ovnis y con extraterrestres para protegerse al comienzo, de creérselo después, probablemente, y terminar, digamos, para mí, esta historia un poco delirante, para ser protagonista de algo. Yo creo que era mi todo, ¿no? Él necesitaba ser protagonista de algo, y perfecto, digamos, ser el único personaje que tuvo contacto con una comunidad extraterrestre, digamos, y volver a aparecer en la televisión donde probablemente siempre quiso estar. En algún momento que yo busqué a mi papá, se dijo que a ellos se los podían haber llevado a una isla. Mi conclusión ahora, el día de hoy, pienso que esa es en el fondo la verdad de esa isla. Y él mezcló la historia para decir una verdad que no se atrevió y que él usó los ovnis como pretexto. Es lo que yo pienso, no sé en realidad si es tan así, lamentablemente él ya ahora no está. Como muchas otras personas que ya tampoco están. Que pudo haber dicho más. Ernesto fue un chato, buen amigo. Fuimos tan amigos. A ti te consta que le pegué el último empujón a su urna. Y incluso estuve un poco así como enojado. Y decía yo para mí mismo, me dejaste solo con esta mansa cuestión.
¿Sabía usted que en el sur de nuestro país existiría una isla con seres con capacidades de sanación? Se habla de un famoso islote en el sur de Chile en el que una extraña fraternidad elige a ciertas personas que tienen un componente que ellos buscan. Esto abre unas posibilidades insospechadas de esperanza. Qué bueno tener... La isla Friendship está habitada por extraterrestres, es cerca de Chiloé. Existe. Friendship se ha convertido en una verdadera leyenda. Pero ¿cómo son los habitantes de Isla Friendship? Veíamos ahí algunas esas imágenes. Ahora lo curioso es que ellos decían que eran una congregación. Los Friendship están aquí. Te aseguro que andan por aquí escuchando. Siempre ocurrió lo mismo. No me creyeron por mucho tiempo. Yo diría que no me creyeron por años. En Puerto Aguirre intentamos obtener nueva información, pero los pobladores se mostraban incómodos a la hora de hablar sobre la leyenda Friendship. ¿Y cómo fue el proceso curativo que le hicieron a usted? ¿Cómo le curaron la enfermedad? No se puede. ¿No se puede decir? No se puede decir. No se puede decir. Orden. بسحار مسلوم. ¿Cómo? بسحار مسلوم علام بحام رحيدة بذاتر.